Buenas noches. Ahora sí vamos a arrancar. A partir de este parcial, nos vamos a concentrar en un solo tema. El mes anterior todavía se sentía como que hay mucho contenido, porque cuando estábamos haciendo ajustes a las cuentas de activos, trabajábamos con diferentes actividades, con diferentes cuentas y que tenían finalidades variadas. Ahora, vamos a trabajar exclusivamente con el manejo de los inventarios. Y estoy intentando buscar algo porque mi pantalla luce diferente a partir de hoy. Con el manejo de los inventarios vamos a trabajar tanto el registro que se lleva en el almacén, o dicho de otra manera, en la bodega, cómo se registra, cómo se ingresa, cómo se da de baja, cómo sale la información. Y haremos lo que compete al contador, en el caso particular los registros contables. Hay interacción entre ambas actividades. Y si se están preparando académicamente, yo sé que muchos no esperan tener que hacer el manejo de los inventarios como tal, es decir, contar, revisar, custodiar, administrar, etcétera. Yo sé que no se espera eso. Sin embargo, los contadores, sabemos cómo hacerlo porque tenemos que saber cómo registrarlo. Y para hacer una actividad hay que entender la segunda. 2. Los auditores no van a hacer muy probable el registro, sin embargo, la labor de auditoría implica que tenemos que entender cómo se comporta el inventario, cómo se llevan los registros para poder decir si se está llevando un buen control de inventarios, si el estimado del costo de ventas es razonable conforme a la dinámica. Sé que tengo muchos administradores aquí y muy probable no van a hacer esto. Sin embargo, si usted va a tener su propio negocio, algún manejo de inventario va a hacer. Si es una empresa comercial, pues ese es el enfoque principal que vamos a llevar en esta clase. Una empresa que compra mercadería y tal cual es la recibe, la vende. No hay transformación, no hay ningún tipo de cambio, ni reempaque, ni nada similar. Simplemente la recibo, la guardo y la vendo. Pero, por ejemplo, en una empresa de servicios, que la idea no es vender como tal un artículo, sino prestar un servicio, pero ese servicio va a necesitar de algunos insumos. Esos insumos están sujetos a inventario. Por ende, en muchos de los contextos, usted va a estar en contacto de alguna manera con el inventario. Creo que también tenía marketing. Yo sé, es muy probable que marketing tampoco lo haga, pero al de marketing es el que le van a pedir, formule una estrategia, haga una estrategia para poder dar de baja a los inventarios que tal vez son más antiguos. O aquí es lo típico, cree una promoción, haga algo para poder sacarlo. Por ejemplo, eso es de los mayores retos, porque los productos innovadores, lo que acaba de entrar al mercado, suplen de alguna mejor manera una necesidad, lo cual hace que tengamos una estrategia más fácil para venderlo. Pero cuando nos piden que saquemos algo viejo, que saquemos algo que no es tan fácil vender o que ya pasó su ciclo de auge, entonces marketing, usted va a tener que entender que hay de inventario en la empresa. Entonces les digo, muy probable lo que vamos a hacer ahorita en particular no lo van a hacer, pero de alguna manera sí van a estar cerca de esta información y es por eso que a pesar de todo lo van a ver. Cuando se trata de inventarios, hoy vamos a trabajar específicamente con las tarjetas de almacén. Y cuando se trata de inventarios, hay distintos manejos que se le hacen, pero el enfoque que tenemos en contabilidad 2 es inventarios de alto volumen. En los métodos de manejo de inventarios hay algunos específicos para activos o para mercadería única o mercadería que se ajusta a necesidades particulares y por ende no voy a producirlo en masa. Esos son métodos específicos. Y lo que hacemos generalmente es aplicar la metodología de contabilidad de costos, donde cada insumo que estoy aplicando al activo lo voy sumando para obtener un costo. Pero el enfoque que tenemos aquí son inventarios en masa. Son muchas unidades del mismo producto, varias presentaciones del mismo producto. Entonces nos toca llevar un registro por cada uno de los productos en cada una de sus presentaciones.
Si estoy hablando en el caso particular de lo que vamos a trabajar es ropa, entonces una simple camiseta de tela de algodón color blanco, o sea, algo bien básico estoy hablando. Puede que tenga cuello redondo, puede que tenga cuello en V. Estoy concentrada solo en la que sí tiene mangas, porque después decimos si tiene mangas o no tiene mangas, si tiene un bolsillo o no tiene un bolsillo. Y ya cada una de esas cualidades la hace un producto diferente. Luego resulta que las mismas camisas, usted puede decir que tengo 5,000 camisas, pero resulta que 5,000 camisas de qué talla. Entonces se empiezan a contar las tallas. Por ende, cuando estamos hablando de inventarios de masivos, inventarios de alto volumen, tendremos que considerar cada una de las presentaciones, así sea el mismo producto pero en diferente talla, el mismo modelo. Y ya si nos ponemos creativos, si se le pone alguna figura en particular, pues va a ser el producto, la talla y el diseño adicional que le esté haciendo. Con la premisa de que la estamos comprando para vender. No las personalizamos, no las modificamos, no le hacemos ningún ajuste para el cliente, sino que así como se recibe, así se le entrega al público. Muy bien, entonces lo que van a ver en pantalla ya está a disposición en la plataforma, sin embargo, como la dinámica que acostumbro es, van a irse creando paso a paso para que tengan en la grabación cómo se construye y tengan a disposición el archivo con las fórmulas, las amarres entre las celdas. Así que si descargan el archivo, que notarán que ya tiene 4 hojas y que las 4 hojas tienen información, eso se va a ir construyendo paso a paso. Ok. Solo alguien confírmeme, ¿se sigue viendo normal para ustedes? Es que ahorita que me pasé al Excel hubo una notificación, pero no quiero regresar a la pantalla. ¿Hubo algún cambio? No, todo bien. Gracias. No. Perfecto. Es que en esta semana de vacaciones aproveché a actualizar varias cosas de mi computadora, cambié un par de piezas. Entonces, tengo un nuevo Windows, varias cosas están luciendo diferente y la verdad esta es la primera clase que estoy. Entonces, hasta ahorita me doy cuenta si algo me faltó activar. Por ejemplo, el grabador no lo había activado hasta ahorita y por eso me conecté después de las 7. Ese es un ejemplo particular, así que se les agradeceré cualquier notificación porque no me voy a dar cuenta hasta ahorita. Bien, está la tarjeta llena, obviamente yo voy a partir de cero para efectos de la grabación, así que lo que estoy haciendo es copiar y pegar el archivo en otra hoja, perdón, el ejercicio en otra hoja, solo lo estoy haciendo para volver a construir lo que ya está ahí. Veamos entonces. Métodos masivos o métodos para inventarios de alto volumen. Estos métodos, bajo la NIC 2, la Norma Internacional de Contabilidad 2, que es la que rige cómo se maneja el costo de los inventarios y es la que nos dice cuáles son los métodos activos o válidos, menciona 2 métodos para este tipo de productos. PEPS, que es el que vamos a ver ahorita, que significa primeras entradas, primeras salidas. El método PEPS establece que lo primero que llegue es lo primero que yo voy a entregar al cliente. Bajo la premisa de que es un artículo perecedero, que es un artículo que no me conviene tener muchas unidades guardadas, sino que tras que llega se va. Un ejemplo típico son las verduras y las frutas. Llegan, el tiempo de vigencia o el tiempo que están en condiciones de venderse es muy corto, entonces lo primero que llega es lo primero que entrego. Pero hay una mal concepción de qué significa PEPS y es, yo voy a estar presionando al cliente para que por fuerza tome lo primero. Entonces, si voy con verduras, el típico ejemplo son las papas. Las que vamos al supermercado, los que van al supermercado, lo notarán. Las papas más bonitas están en los bordes, sirviendo de muro de contención para el resto de papas que no necesariamente son las más atractivas o no son las más apetitosas. Eso es una manera de, bueno, obligar al cliente que saque lo primero que me quiero deshacer, porque claro, como cliente queremos las más bonitas, pero sabemos que si sacamos una papa de mal lugar o una sandía o este tipo de verduras que sabemos que cuando se apilan y usted quita una de la base, todo se va a ir detrás de él.
por ejemplo. Pero ¿qué hacemos con esos productos que no podemos colocarlos de manera de que el cliente va a sacar el primerito, sino que el cliente va a hacer otra estrategia? Entonces lo que hacemos es controlar los lotes. No le vamos a decir al cliente, saque la camisa que está enfrente porque es la primera, es la más viejita y es la que tengo que vender. Si yo escucho eso como cliente, no voy a comprar esa camisa. Pero lo que hacemos es ir controlando lotes. Entonces decimos, sacamos el lote más antiguo y lo ponemos a disposición. Cuando ya ese lote se acabe, sacamos el siguiente. O cuando queden pocas unidades, sacamos el siguiente. De esa manera manejamos que lo primero que llegó sea lo primero que se venda. Y eso establece el método PEPS. Veremos dos métodos, PEPS y costo promedio. El costo promedio supone que si es el mismo producto con las mismas características y no necesariamente voy a poder diferenciar cuál corresponde al lote más nuevo y cuál corresponde al lote más viejo, entonces se puede revolver. ¿Cuál es el detalle? Que el costo promedio establece un promedio ponderado. Y eso cuando nos corresponda ver el tema. Pero veremos esos dos. Ahora, para efectos del caso Harvard, mencioné el tercer método. WEPS. Últimas entradas, primeras salidas. El método WEPS establecía, y hablo en tiempo pasado, que lo último que llegó, o sea, lo más reciente que tengo, lo tengo que poner a disposición del público. Eso es lo que establece WEPS. En estos tiempos inflacionarios, WEPS la verdad no es muy funcional, bajo la premisa de que en economías inflacionarias los precios se están disparando hacia la alza y lo que nos queda en el registro son precios no representativos de la mercadería. Por eso se le dio de baja como método aplicable para mercaderías de alto volumen. Sin embargo, se podría decir que existen algunas excepciones, pero hasta las mejores prácticas lo desfasan. En su momento, les comentaba con el manejo de láminas, o sea, láminas para construir, asbesto, metal, pero esas láminas que ustedes utilizan en el techo. Entonces, en algún momento el manejo era, pues lo tiene colocado, viene el siguiente lote, se les hace difícil sacar el anterior, colocar el nuevo abajo y ponerle encima, sino que simplemente iban colocando encima. Y lo que quedaba en la base era lo más viejo. Por ende, el precio era de lo más antiguo, pero no representaba la realidad. Sin embargo, en algún momento que se acostumbraba a apilar, ahora se dice, no, es que lo que se hace es que se hacen anaqueles para no apilar toda la mercadería. De esa manera, los espacios de los anaqueles, obviamente, si estamos hablando de láminas, pues no son muebles como los que tenemos en casa, sino que son construcciones especiales, pero de acuerdo a esos espacios se manejan los lotes. Entonces, incluso activos como Essence, que en su momento se decía, este es un buen ejemplo, pues no, simplemente se cambió a mejores prácticas donde no hay que apilar a tantos o no hay que estivar tantas unidades, sino que se lleva un máximo donde no se vaya a dañar la que está sirviendo de base y pueda mantener un flujo constante de las mejores tecnologías o de lo más actual. Y aunque para tecnología, como por ejemplo celulares, tablets, computadoras o accesorios de computadoras, que con frecuencia lo que se hace es que lo más nuevo se pone a disposición, perdón. Ay, perdón. Gracias. Lo más nuevo se pone a disposición, realmente no se está aplicando WEPS. Lo que se está haciendo es que por ser un producto innovador, en el momento de lanzamiento es cuando se puede obtener mayor ganancia, que es en el momento de moda, en el momento que es ahorita cuando salió. Los que son, por ejemplo, fanáticos, usuarios de los productos de Apple, pues los que son fanáticos saben que siempre querrán tener el más reciente. Pero en el caso particular, yo pertenezco a los productos Android, entonces siempre les preguntaba, ¿pero cuál es lo nuevo? No, solo es que es el más nuevo. Entonces, pero para alguien que está familiarizado con la marca o para alguien que está utilizando la marca, por ejemplo, para fines de diseño gráfico, el saber que la laptop más reciente viene con una mejor tarjeta de video, viene con algún elemento que puede hacer más eficiente su trabajo, entonces se entenderá.
y ahí en ese momento se puede generar la mayor ganancia. Entonces, como tal, no es webs. Y hago este comentario de webs porque el caso Harvard que aparece hace un análisis respecto a los métodos que están a disposición, que esa es la primera asignación que se tiene. Cabe mencionar, y hago paréntesis, que este segundo parcial, la tarea es larga, porque tienen que hacer varias tarjetas de almacén por los distintos métodos, más los registros contables. Sin embargo, las clases son pocas, porque el contenido solo son 3 temas en el contexto: PEPS, costo promedio y sistema perpetuo. Entonces el contenido se terminará temprano, aunque las tareas están para finales de octubre e inicios de noviembre. Entonces, hago ese hincapié porque a medida vaya avanzando yo con el contenido, aunque ya está a disposición en los itinerarios, vaya avanzando con las tareas para que no se les vaya a acumular el contenido al final del parcial. Entonces, hago ese paréntesis de ahorita porque al menos en el parcial anterior noté que varios de ustedes adelantaban tareas. Los felicito, excelente. Entonces, ahorita es una muy buena oportunidad porque el contenido se termina la próxima semana. Y la próxima semana es como 20 y algo. Y la primera tarea viene para dentro de 2 semanas. Entonces, aprovechen el tiempo porque la premisa es que al inicio de cada parcial tienen menos carga académica que al cierre y al momento de los exámenes. Eso es lo que diría ese paréntesis. Muy bien, entonces arranco. Tengo un ejercicio que el mismo ejercicio voy a hacer en las 3 clases, pero ese ejercicio se va a hacer por el método PEPS, método costo promedio, y por el sistema de registro perpetuo. Así que no se sorprendan de que en cada hoja está el mismo ejercicio, pero que no parece dar el mismo resultado ni parece ser lo mismo. No, porque lo que estamos haciendo es tomando la información. Bien, entonces ahora me llevo el encabezado y les cuento. Este encabezado. Este es el encabezado de una tarjeta de almacén. La tarjeta de almacén no es nada más que una pequeña ficha, o muy grande dependiendo del producto, pero siempre luce igual. Y esa ficha muestra el flujo de la mercadería, cuando entra y cuando sale de la bodega o cuando sale del almacén. Y cada registro, cada movimiento implica una actualización de las existencias o implica tener el registro diario o por hora del movimiento de los inventarios. Entonces, caso más normal donde ustedes ven esto, por ejemplo, un supermercado. Entonces, en los supermercados se manejan por lotes lo que está puesto a disposición al público. Pero en sistemas de contabilidad integrados, cuando el cliente factura el producto, automáticamente se le da de baja y se mantiene un registro actualizado. Esta misma dinámica se ve en ferreterías y se ven en otros sistemas donde usted ve un alto flujo. Y nótese en situaciones muy cotidianas. Si usted va, por dar un ejemplo, a la Larach y necesita comprar muchas unidades del mismo producto, usted perfectamente puede ir a los diferentes espacios de acuerdo a lo que necesite comprar y ellos le pueden decir cuánto hay a disposición. Generalmente cuando son muchas unidades, ellos le van a decir, pues aquí hay tantas unidades, pero en bodega usted iría a retirar su pedido porque lleva muchas unidades. Lo mismo aplica, por ejemplo, en las tiendas de zapatos, donde solo se pone en las vitrinas un zapato del modelo X número, o sea, no importa. Entonces usted llega y dice, hay en existencia de este modelo en número tal, y las personas solo escanean y pueden ver cuánto hay. Ese tipo de tiendas tienen un sistema integrado donde tras que se factura se le da de baja. O para clientes que necesiten mucho volumen, tienen la oportunidad de obtener esa información. Entonces, ya lo han visto, tal vez solo es que no se le daba nombre. Pero bien, la tarjeta de almacén, que me faltó copiar el encabezado, suele mantener el encabezado, nombre de la empresa, el logo, algún distintivo que le corresponda a la empresa.
se le define tarjeta de almacén y se aclara cuál es el método que se está aplicando. La NIC nos establece que para todos los inventarios se debe manejar el mismo método. Sin embargo, la misma norma establece que si tenemos inventarios completamente distintos que implica un manejo particular, entonces se apliquen por línea de inventarios. Entonces se podría decir para alto volumen tal método, pero para la línea donde yo me encargo de hacerle ajustes o hacer personalizaciones, pues le aplico el método específico. Pero aquí no vamos a esa situación, sino que cada situación va asignándole un método, que en este caso será PEPS y que en la próxima clase será costo promedio. Se define o se especifica después cuál es el nombre del activo. Entonces, en este caso, camisas de tal modelo, de tal color, con tal dibujo, con tal detalle. Y así sabemos. Antes se le llamaba Cardex y era un montón de estas tablas por cada producto, por cada presentación. Ahora los sistemas simplemente se guían por los códigos de barras y se va haciendo los posteos que correspondan. Y lo que se encarga, el recurso humano que está en almacén o en bodega, pues se encarga de verificar que las unidades que dicen que entraron efectivamente entraran, que cuando llegaron con las especificaciones indicadas, que llegó en buenas condiciones, que son los que van a administrar el flujo de los lotes para que salgan conforme el solicitado, que son los que van a notar si hay merma, daño, deterioro de alguno de los inventarios para darle la baja respectiva. Entonces, el personal que está con la bodega tiene bastante trabajo, bastante flujo, especialmente cuando es una misma bodega para todas las distintas actividades, para todos los distintos productos. Así que téngale paciencia. Muy bien. ¿Cómo está compuesta la tabla? Primer columna, fecha. Su nombre lo dice. Es la fecha en que está sucediendo cada uno de los eventos. Para fines académicos, un evento por día. Para la realidad, muchos eventos en cada día. Descripción. Aquí no es como el libro diario, donde aquí decíamos cuenta cargada, cuenta acreditada, número de partida, sinopsis. No. Aquí es específicamente la descripción del evento. Compra de mercadería, venta de mercadería, compra al contado, compra al crédito, compra con descuento, venta con descuento, devolución, etc. Entonces, en descripción aquí colocamos una breve descripción de lo que está sucediendo. Y luego son 9 columnas, pero que están agrupadas en 3. Entradas, salidas y existencia. Cada una de ellas me dice las unidades de lo que yo estoy registrando, el precio unitario y el valor total. Lo mismo en salidas y en existencias. Pero aquí hay un detalle importante y lo vamos a colocar en rojo. La tarjeta de almacén se va a registrar al precio de costo. ¿Qué significa? Que nosotros compramos a un precio de costo y vendemos a un precio de venta. La tarjeta de almacén solo tiene información de precio de costo. El precio de venta no se reporta en la tarjeta de almacén. Es más, esas situaciones donde la gente de ventas le dice, bueno, voy a vender tal activo, lo voy a hacer al contado o le quiero dar un descuento o necesito hacer el descuento para cerrar la venta o si vendo este producto tengo que dar un accesorio adicional. Entonces, esas estrategias de negociación no lo sabe la bodega, solo lo sabe el vendedor con el cliente o en los casos que aplique, el vendedor, el supervisor del vendedor y el cliente. Un ejemplo sencillo que yo les he contado, cuando compré mi estufa, resulta que ahora las estufas actuales no vienen con el cable de electricidad, sino que eso se hace una compra aparte. Yo crecí en el entorno de que si era un artículo eléctrico viene con todo lo correspondiente. Entonces, por casualidad le dije al vendedor, necesito algo más o todo ya viene completo o hay algo raro que deba saber.
Entonces el muchacho, no tiene ninguna mano ni nada. Ah, sí, usted tiene que comprar por aparte el cable de electricidad. Es como, pero ¿por qué no lo da? No, es que la marca no lo manda, entonces nosotros se lo vendemos, no me acuerdo, era 400, 800 lempiras, no recuerdo, pero en el contexto el número me pareció ofensivo. Entonces es como, ¿me va a vender una estufa sin el cable? No. Entonces dejémoslo aquí, no me voy a ir a una estufa porque no voy a empezar a rebotar. No, pero nosotros mismos se lo vendemos. No, me voy a un lado donde me lo den. Entonces obviamente el muchacho se fue a hablar y decirle, no, pues ella no compra la estufa si no le doy el cable. Entonces, esa situación no lo sabía el personal de bodega. Ellos solo recibieron una orden que decía entregue una estufa y entregue el cable. No sabían si el cable se vendió, se regaló, se dio con rebaja. No lo sabían. Entonces, hago ese paréntesis porque aquí solo va a estar el precio de costo. Cuando hablemos del precio de venta, ese está en los registros contables. No es que no vamos a usar la información, solo es que no se va a usar en esta tabla. Cuando hablamos de entradas, hablamos de entrada de mercadería a la bodega. Y generalmente las entradas se le llaman compras. O cuando compramos mercadería, entra a la bodega. Cuando la mercadería sale de la bodega, suele salir al vender mercadería, es decir, sale en las ventas. Por ende, las existencias es un resultado de lo que existía previamente, más la compra, menos la venta. Eso es lo que va a suceder aquí. Esa es la dinámica que vamos a ver. Entonces vamos a arrancar. Ok. Veamos entonces. Cuando vamos a trabajar con la tarjeta de almacén, solo nos interesa lo que esté de la mercadería, lo que se informe que es lo que se vende aquí. Repito, no se transforma, no hacemos nada más. Veamos entonces. 1 de septiembre, la empresa Los Almendros tiene los siguientes. Tiene efectivo por 250,000. Vende camisas Sport, entonces tiene 50 camisas a un costo de 250 cada una. Le debe a los proveedores 180,000 y capital, que significa que cuando hagamos el registro contable, que eso es en la tercera clase, vamos a recordar cómo se cuadran los registros contables. Pero aquí solo me interesa las camisas Sport, nada más. Entonces, vamos a septiembre 1. Vamos a septiembre 1. ¿Qué es lo que tengo? La existencia. Es decir, tengo el inventario inicial. Y el inventario inicial es un resultado de lo que haya sucedido hasta el 31 de agosto. Por ende, el inventario inicial, cuando llenamos la tarjeta de almacén, se reporta directamente en existencias. No es una compra de mercadería, no es una venta de mercadería, es una existencia, es un resultado. Fue lo que quedó en el cierre del mes anterior. Entonces vamos a reportar las unidades, el precio por unidad y el total de esa transacción. Me indica que tengo 50 unidades. Tengo 50 unidades que cada una cuesta 250 lempiras. Por ende, el total será la multiplicación de unidades por costo unitario. Y nos da 12,500. Muy bien. Ahorita voy a colocar una línea más gruesa. Sí se ve. Espérame, no se ve bien. Ok. Ahorita coloco una línea más gruesa que el resto. Es intencional. Tal vez ahorita no va a tener sentido. Más adelante sí. Pero sucede que PEPS, que es el método con el que estamos trabajando en este momento, lo que hace es separar los inventarios
conforme al precio de adquisición. No los revuelve como hace costo promedio. Y para efecto del manejo en la tarjeta de almacén, estoy obligada a asegurarme de que el precio más antiguo sea el primero y luego aparezca el resto. Pero cuando vamos acumulando información, tiende a distorsionarse cuál era el precio más antiguo o cuál es un resultado que implica el precio más antiguo. Entonces, en cada transacción, al finalizar las existencias, colocaré una línea más gruesa para decir, este evento terminó aquí. El siguiente evento posible lleve varios renglones, posiblemente solo uno. Implicaré que los iré separando. La línea puede ir solo en existencias, puede ir a lo largo de las columnas que van a tener valores numéricos o puede ir a lo largo de toda la tabla. Lo que se sienta más cómodo usted es válido. Entonces, ahorita solo lo estoy dejando aquí. Hay unos que también, aprovechando que Excel, igual para si trabajaran en Word, por ejemplo, aunque no es recomendable para este trabajo, lo que hacen es hacer sombras, así como estoy haciéndolo acá, o bandas, para ir viendo los eventos sombreados o no sombreados, también es válido. Si gustan hacer sombreados para decir, este es un evento, el siguiente es este, y puede que ocupe varios renglones o puede que no. Entonces, como no hay garantía, de alguna manera lo vamos marcando. El resto de la información que está aquí en este apartado no se toma en cuenta porque ahorita solo estoy haciendo la tarjeta de almacén. Iremos viendo una y otra vez el mismo ejercicio. Entonces aquí ya registramos el inventario inicial, que era todo lo que nos correspondía en ese momento. Me voy 4 días después. Septiembre 5. Compro 50 camisas a un precio de 250 cada una y la compré al crédito. Situación particular, siempre vamos a calcular impuestos sobre ventas. Esté o no esté exento, siempre lo vamos a calcular para efectos académicos. Pagamos el impuesto con efectivo y se paga un flete de 1,000. Veamos. Compra con flete. Son los datos aquí. La compra de mercadería se reporta en la columna entradas, así que los valores se van a reportar acá. Primero lo voy a hacer detallado en un lado de la pantalla y luego voy a hacer el cálculo dentro de la tabla. Está en ambas vías para lo que mejor le funcione. La información es la siguiente. Compra de 50 camisas a 255 cada uno. Entonces la compra total, mejor dicho, la compra va a ser 50 por 255. Entonces, en este momento, al proveedor directamente yo le pago 12,750 lempiras, pero eso es al proveedor. Sin embargo, el proveedor no me da el servicio del flete, no me hace la entrega y necesito contratar a alguien que se encargue de llevar la mercadería desde el proveedor hasta mi almacén. Entonces, ese servicio que yo estoy pagando es el flete. Y lo que hago es sumar a esos 12,000 lempiras por flete. Eso me da 13,750. Entonces, ¿qué significa? Que aunque el proveedor le pago los 12,000, el flete lo tengo que pagar. Y el flete es un pago necesario para que la mercadería llegue a mi empresa. Por ende, este tipo de operación se le llama gastos sobre compras. Y lo que hace es incrementar el costo de la mercadería. Lo mismo sucede cuando trae algo del extranjero, pues cuando trae ese servicio que paga, tiene que pagar el servicio, tiene que pagar seguros, tiene que pagar impuestos.
los impuestos a la importación me refiero, y todos esos pagos lo que hacen es que la mercadería sea cada vez más costosa. Y traducción, si me cuesta más a mí, que yo me dedico a esa actividad, por ende, se le va a trasladar el costo lastimosamente al consumidor final. Y como realmente estas 50 camisas no me costaron 255, no me costaron estos 12.000 lempiras a razón de estos 255. Tengo que recalcular el costo unitario. El costo unitario será los 13.750 entre las 50 unidades. Estos 13.000 entre estas 50. Entonces realmente no fueron 275. Perdón, no fueron 255. Me costaron 275. Este cálculo que estoy haciendo a pie, vamos a hacerlo nuevamente aquí. 50 unidades. Y el total de esta operación son esas 50 unidades por 255 lempiras cada uno, más 1.000 lempiras. No estoy obligada a colocar los paréntesis porque el orden de las operaciones es primero multiplicar, dividir y luego sumar, restar. Entonces aquí están los mismos 13.750 que obtengo por acá. Y luego calculo el nuevo costo unitario, que va a ser el valor total entre las unidades. 275. Entonces, usted decidirá si necesita hacer estos pasos adicionales por aparte o con la calculadora digitar los valores está bien, o utilizando Excel, digitar la información aquí y obtener los valores. Entonces vamos a existencias. Esto es lo que define el método PEPS. ¿Cómo reporto los inventarios? Entonces lo que tengo que hacer es tomar los inventarios anteriores. Ahorita solo es un renglón, más adelante pueden ser más. Y colocar la información. Y luego la nueva información colocarla debajo. De manera que según PEPS yo diré, tengo 100 camisas, sí, pero 50 de ellas me costaron 255 y 50 de ellas me costaron 275. ¿A qué precio lo vendo? Todavía no lo sé. Más adelante me entero, pero tengo que considerar que pago un local, servicios públicos, pago recurso humano, mantenimiento y cualquier otra erogación que corresponda a una operación normal. Y aquí es donde vuelvo a colocar la línea. Entonces, repito, la línea puede estar aquí, puede estar solo en las columnas numéricas, puede estar a lo largo de la hoja, pueden sombrearlo, igual es válido, siempre y cuando hagan la separación. Y este paso adicional solo es necesario en PEPS. Como les digo, sé que en el itinerario no se les pide esa línea, pero el pasado, la experiencia que he tenido, mezclan la información cuando no hacen esa marca. Entonces, por eso recomiendo que lo hagan. Entonces, ya hicimos septiembre 5. Vamos a septiembre 6. En septiembre 6, vendemos 50 camisas a 515. Estos 515 es precio de venta. Esta venta sucede al contado y recibo todo en efectivo. Pero porque fue al contado, se dio un descuento de 600 lempiras. Descripción, venta con descuento. Y ojo aquí, y este es uno de los errores más recurrentes. El descuento se está dando sobre el precio de venta. ¿Okay? Se está dando en relación a estos 515 porque fue al contado. Pero en esta tablita que estamos haciendo ahorita, solo se trabaja con el precio de costo. Por ende, estos 515 no van a entrar a esta tabla. Esto no va aquí, va aquí. Estos 515 no van a venir a esta tabla y mucho menos estos 600. Estos dos valores se van a tomar en cuenta en el registro contable. Ahora, estoy vendiendo
y tengo que registrar la transacción, pero la voy a registrar a precio de costo. Y considerando que es una venta, la operación del 6 de septiembre se va a registrar en la columna salidas. Y veamos cómo. Voy a vender 50 unidades. ¿Cuál es el costo de estas 50 unidades? Pues PEPS me indica que primero debo sacar los precios más viejos y luego los nuevos. Entonces, en este caso, el costo de estas 50 son 250 cada una. Por ende, el costo total es la multiplicación. Y ahora calculo nuevamente las existencias. Del inventario interior que tengo, vendí toda esta línea. Así que esa línea desapareció. Solo me quedan en existencia 50 camisas, que el precio es más alto. Así que pasamos de una etapa donde teníamos 2 inventarios a uno que solo queda uno. Entonces, la existencia se va a ir actualizando con cada transacción, no importa si es compra o venta. Y repito, estos 515 no se colocaron en la tabla porque la tabla solo trabaja con el precio de costo. Y en las transacciones de venta, el precio de costo se obtiene de la información disponible en la columna existencias. En este caso particular, se obtiene de lo que está aquí arriba. Buenas noches, licenciada, tengo una pregunta. Hola. Sí, bueno, sí, yo ya entiendo de las 50 camisas que se están vendiendo. En este caso, si fuesen 60 camisas, ¿el precio existiría como un precio promedio o tengo que hacer 2 registros? Muy por bien. Diferentes precios, por 250 y por 275. Exactamente. Ahorita se está adelantando porque lo vamos a ver más adelante, pero vamos a aprovechar la oportunidad. Vamos a vender 60. Vendo las primeras 50. Y del segundo lote saco 10 a 275, multiplico. Y la existencia que me va a quedar no son 50 a 275, son 40 a 275. Entonces, así como hay varios inventarios en las existencias, si en las salidas hay varios inventarios, se consideran. Si en la compra hice varios inventarios porque ese día le compré a varios proveedores, también se toma en cuenta. Muy buena pregunta y lo vamos a volver a abordar como en 2 incisos más adelante. Bien, ok, no toque nada más. Este es el 6. 8. Compra de 100 camisas a 258 cada una. Fue al contado. Pero además hubo una rebaja. En esta ocasión no fue que pagué para que llegara, sino que como fue al contado, me condonaron un poquito, me hicieron una rebaja. Septiembre 8. Me gusta más aquí. Compra con descuento. Ahora, nótese que el descuento se está recibiendo en el momento de la compra. Por ende, el descuento está afectando el precio de costo. En esta ocasión, hará que sean más baratas las camisas. Entonces, así como hice el proceso del flete en partes, voy a repetir el proceso con el descuento. Ok. Compra 8 de septiembre. El 8 de septiembre compramos 100 camisas a 258. Entonces, esa compra originalmente me costaba 25,800. Sin embargo, tengo un descuento. No es 1000 positivo, es 1000 negativo. Y hace que el costo original de 25,000 lempiras ahora sea 24,000 lempiras. Y el costo unitario de 248. Pero ¿cómo se calculó ese costo unitario? 25,800 entre 100 camisas. Perdón. 24,800
Están aquí entre 100 camisas. Ahora me llevo esta misma información para la tabla. Como estoy comprando, colocaré la información en la columna entradas. Estoy comprando 100 camisas. Y son 100 camisas a 258 menos 1000 lempiras de descuento. Entonces me da un saldo de 24.800. Y recalculo el costo unitario, que es el total entre las unidades. Entonces la información que yo hice a pie por allá, la vuelvo a hacer acá. Ahora es momento de calcular las existencias. Tomo la información anterior, porque en este caso estoy incrementando. Entonces serán las 50 de 275. Y luego, debajo, coloco la nueva adquisición. Y vuelvo a un inventario con dos líneas. Entonces son 50 a 275 que ya tenía y se agregaron 100 a 248. Entonces ese es el resultado de la operación del 8 de septiembre. Entonces lo que hice aquí fue muy similar a lo que sucedió aquí. 10 de septiembre. Compro 50 camisas a 260 lempiras cada una al crédito. Se pagó el impuesto con efectivo. No hay descuento, no hay rebaja, no hay flete, es decir, no hay nada que cambie la información. Entonces, 10. Septiembre 10. Compra al crédito. Entonces, nótese que la descripción solo es una breve explicación de ahí, nada más. A veces en los card decks la descripción tiene mucha más información porque se amarra con la sinopsis de los registros contables. Entonces, a veces hay más información ahí, pero es con fines de seguimiento. Compra de 50 camisas a 260. No hago el paso adicional de allá porque no hay información adicional. 50 a 260 y multiplico. Esta compra tuvo un costo de 13.000 lempiras. Voy a las existencias. Los dos inventarios que ya tenía, los sigo teniendo. Entonces solo los bajo. Y el nuevo inventario lo coloco debajo de toda esa información. Entonces ahora quedo con 3 tipos de inventario, con 3 valores de inventario. Aquí es donde en otras formas de dar esta clase, simplemente irían colocando una línea debajo de otra. Entonces, está bien, no afecta siempre y cuando note en qué punto tenía que hacerlo, porque a veces cuando solo van colocando y les toca vender, se les olvida desde qué línea tenían que hacerlo. Por esa razón hago hincapié en ese paso, pero no es que es una camisa de fuerza. Entonces, después de la segunda compra que sucedió en estos días, ahora tengo 3 inventarios. 12. De la compra anterior, o sea, de esa operación, devuelvo 20 camisas. Hay un detalle importante. Cuando devolvemos mercancía, tenemos que devolverla en las condiciones que se adquirió. Porque a veces dirían, no, saco del primero, saco del último. Pero cuando alguien devuelve mercadería o le van a dar artículos equivalentes al mismo precio bajo la premisa, o le van a devolver el dinero. Por ende, si el proveedor le va a devolver el dinero, lo va a hacer conforme a la información de la factura. Entonces no se saca información de cualquier lado, sino de la referencia que corresponde. Por eso es que en algunos lados la política de devolución
es de 5 días, 3 días o de plano, no hay política de devolución. Creo que las más benevolentes en Honduras son 30 días y para de contar. Eso se hace porque en Honduras, académicamente, después la experiencia nos dice otra cosa, pero académicamente nos dice que la mercadería debería rotar mensualmente. Por ende, si un cliente me devuelve mercadería, no quisiera que me devuelva mercadería que yo ya saqué de mis libros, que yo ya no tengo posteado, sino que preferiría que me devuelva productos que yo estoy en ese momento moviendo. Entonces, por esa razón, nuestras políticas a veces son algo severas, no es maldad ni nada por el estilo, es simplemente las condiciones de mercado. Pero después uno entiende que la rotación de los inventarios debe suceder conforme a la mercadería. Entonces hay unos que deberían rotarme semanalmente, hay otros que podrían rotar anualmente. Pero lo dirá la dinámica del mercado y el producto. Pero regresando al ejercicio. De esta compra vamos a devolver. Resulta que las camisas no estaban en las condiciones que yo quería, o en el camino algo les pasó, o cuando yo pedieran 50 de tal talla, pero me mandó 40 de una talla y 20 y 10 de otra. Entonces, en esa situación, es que no, se la devuelvo y deme el dinero. Ahora, aquí viene la parte donde se pone algo complicado. Dijimos que la columna entradas es de las compras y la columna salidas es de ventas. Sin embargo, cuando hacemos ciertos controles en este tema, la columna de entradas coincide con las compras de mercadería a nivel neto y las salidas corresponde las unidades al precio de venta a nivel neto. Ahorita no tiene sentido, tal vez más adelante sí. Por esa razón, si compramos y se reportan entradas, la devolución sobre las mismas compras se reportan en la misma columna. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a saber? Pues será con símbolo negativo. Lo mismo sucede con las ventas. La devolución sobre ventas se colocará con símbolo negativo. Entonces, por eso es que no quito esta palabra de aquí. Veamos entonces. De la compra anterior devuelvo 20 camisas. Entonces, en lugar de colocar el 20 así solito, colocamos el 20 con símbolo negativo. El precio que yo había comprado estas camisas es 260. Por ende, el proveedor cuando me devuelve el dinero me lo va a devolver al precio que me lo vendió, 260. Y el valor total es la multiplicación, que en este caso son 5,200. Ahora veamos. Vamos a recalcular las existencias. Esta línea no la toqué, solo la bajo. La siguiente línea tampoco la toqué, solo la bajo. La tercera línea es la que va a cambiar. Yo tenía 50 y le sumo negativo 20, ley de los signos, más por menos da menos. Entonces yo hice 50 menos 20. Me quedan 30 al mismo precio de 260. Por ende, puedo hacer dos cosas. 13,000 más negativo 5,200, 7,800. O 30 por 260, 7,800. Vuelvo al mismo valor. Aprovecho esa introducción de la operación matemática porque eso es lo que va a suceder en costo promedio. Entonces, cualquiera de las dos maneras le va a funcionar. Y vuelvo a quedar con 3 inventarios, pero en esta ocasión, en lugar de tener 200 unidades que tenía al 10 de septiembre, ahora tengo 180 unidades al 12 de septiembre. Y la línea para decir, aquí terminé este escenario. Y bien.
15 de septiembre, aunque la premisa es que ese día no estábamos trabajando, pero vendemos camisetas blancas y los muchachos cuando van a desfilar ocupan. Entonces voy a vender 80 camisas. Y aquí era aprovechando la pregunta que me habían hecho antes. ¿Qué pasa cuando me piden inventarios y las unidades superan a la única existente? Entonces volvemos a verlo. Septiembre 15. Voy a vender 80 camisas al precio de venta de 525 cada una. Voy a repetirlo. En la tarjeta de almacén solo usamos el precio de costo. Por esa razón, estos 525 no van a aparecer en la tarjeta de almacén. Estos 525 los vamos a utilizar en el sistema perpetuo cuando hagamos los registros contables. Entonces yo tengo que vender 80 camisas. Pero en PEPS yo tengo segmentados los inventarios. Entonces veamos. Voy a vender las primeras 50. Se van. Ahora voy a ajustar las 80 con el siguiente inventario. Entonces, ¿cuántas me falta vender? 30. Salen 30 a 248, perdón. Y multiplico. Entonces, del primer inventario, entonces al momento de las existencias, yo tengo que desaparecer la línea, que ya no hay unidades y recalcular las que correspondan. Entonces, ¿qué hacemos? Estas 50 que tenía aquí, ya las vendí todas en esta operación. Por ende, no bajo información a 275. De las 100 que tenía 248, vendí 50. Entonces, resto 50. A estos mismos, perdón, no referencié bien, perdón. De estos 100 que tenía, vendo estas 30. Me quedan 70. A 248 multiplico. Entonces tendré 70 a 248, 17.360, y la última fila no la toqué. Solo la bajo. Así que en esta operación moví dos inventarios y me queda en existencia dos inventarios. ¿Cuántos pueden haber aquí? Lo variado que haya sido la adquisición. Porque también está el extremo donde por algún motivo la mercadería se queda estable en el precio o porque tengo algún acuerdo con mi proveedor durante cierto tiempo se queda estable el precio. Ahorita Estados Unidos es el que tiene algo así para el control de la inflación, pero son situaciones de primer mundo. Entonces, digamos que en ese contexto, bueno, si se mantiene un solo precio, sí puedo ir acumulando, siempre y cuando no haya un evento que cambie esa situación. Entonces, sí, tendré que acabar el primer evento, luego el que cambió la situación para regresar al entorno original. Pero esos son como muy excepcionales, perdón. Ahora, ya aquí se acaba el ejercicio. Entonces, ahora viene el siguiente paso. Voy a mostrar. Ay. Una vez que yo termino la tarjeta de almacén, hay preguntas obligatorias que tengo que responder. Esas preguntas se responden para efecto de revisar el sistema perpetuo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Las preguntas obligatorias son: 1. El valor del inventario final. Y 2. El valor del costo de ventas.
¿Cómo lo voy a hacer entonces? Ahí. El valor del inventario final será la suma de las distintas existencias en la última fecha de reporte. En este ejemplo fue el 15 de septiembre, entonces son los valores totales del 15 de septiembre. Si resultara que no, que el ejercicio terminó el 12 de septiembre, entonces tendríamos que sumar los tres inventarios. Dependerá de la cantidad que haya. Entonces, en este caso, repito, son estos dos. Y el costo de ventas corresponde a la suma del valor total de la columna salidas. Entonces, en este caso es la suma de lo que esté aquí. Por esa razón es que no podemos cruzar las entradas en salidas o viceversa cuando se hacen las devoluciones. Y cuando suceden devoluciones sobre ventas, esa transacción va a estar en negativo. Por ende, la suma, tal cual, aplicando la fórmula o aplicándolo manualmente, va a funcionar siempre y cuando se manejen los signos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me hago estas dos preguntas al final del ejercicio? Porque cuando hago el registro correspondiente, digamos en este contexto, hago el sistema perpetuo del método PEPS, cuando finalizo de hacer los registros contables, yo hago las cuentas T del sistema. Hago 3 cuentas T. 2 de ellas cuadran con esta información. Por esa razón hacemos estas consultas aquí, porque cuando procedamos a hacer los registros allá, esta información estará actualizada y cuadrará. Cabe mencionar que sé que al inicio empecé la idea y no la terminé. No hay un sistema mejor que otro. No hay uno que sea más funcional que otro. Y dependiendo de cómo usted se familiarice con los números, posiblemente sí, un sistema sea más fácil que el otro. Pero eso es muy particular. Sin embargo, lo que hacemos es tomar en cuenta cuál es se me olvidó la palabra, pero qué tan fácil es que venza un producto, qué tan fácil es que se dañe, o sea, qué tan fácil ya no sea utilizable, se me olvidó la palabra, lo siento. Entonces, para escoger cuál método aplico, como les decía al inicio, si no hago diferenciación entre los productos, es más, si se revuelven en un solo lugar, voy a usar costo promedio. Si son más perecederos, será la palabra, si es más fácil que se arruinen, entonces utilizaré PEPS. ¿Qué me pide la NIC 2 en este caso? Que yo tengo que informar cuál es el método que elegí. Yo tengo que decirle el método utilizado para el inventario es PEPS, es costo promedio. Esa es la obligación que tengo. En ningún momento le dice tiene que usar el método A, el método B. No, dependerá del producto, dependerá a lo que se dedique. Porque incluso si la empresa es mixta, donde vende productos tal cual los recibe, pero también los modifica, los fabrica, los personaliza, entonces usted va a tener un manejo de costo por medio, de PEPS, y paralelo va a tener un manejo de costeo estándar o costeo por órdenes de trabajo. Y en el manejo eso sucede porque las empresas algunas dicen, creen fielmente en el principio de especialización y se dedican a una sola actividad. Pero a otras ya se va diciendo, no, es mejor la diversidad y se van enfocando en más actividades. Eso es PEPS. Entonces, que es esta hoja que ustedes tienen ya aquí. Y que también, al igual que allá, aquí están los cálculos, solamente que allá fue que los coloqué en columna. Pero aquí está la misma información que ustedes vieron allá. Y como les mencionaba, en este ejemplo yo coloqué las líneas solo en la columna existencias. En la versión que ya está dispuesta en la plataforma, las líneas están en toda la tabla. Es igual de válido, porque la línea es una guía para evitar tomar los inventarios en etapas que ya no fueron funcionales. Entonces, no es en ningún momento una camisa de fuerza. Ahora sí. ¿Consultas en la grabación? Vamos aquí. Lee, Ajá. estaba viendo la tarea. Ok. Estaba viendo la tarea.
4 y 5. Pero obviamente estaríamos con la 4. Ajá. Que es el sistema perpetuo. Ok. Ok, buena pregunta, voy a hacer el contexto desde el inicio. En este parcial son 3 tareas. La tarea 3, que es el caso Harvard, la tarea 4 y tarea 5, que son el mismo archivo de referencia. Sin embargo, la tarea 4 corresponde a estas tablitas, a la tarjeta de almacén. Voy a abrir el archivo. Y la tarea 5 corresponde... Ay, espérame. Ay, si no he instalado Adobe Acrobat, perdón. Y la tarea 5 corresponde a los registros contables, es decir, sistema perpetuo. Entonces, ahora sí. Entonces, repito, tarea 4 y 5 usan el mismo archivo. Y como en el orden, lo primero que van a ver son las tarjetas de almacén, pueden avanzar con las tarjetas de almacén. Y después ven los registros contables. Entonces, la premisa es, hacen las tarjetas de almacén y después hacen los registros contables. Por eso son el mismo archivo. Ahora, hay anotaciones importantes. No se entregan al mismo tiempo. Primero hacen las tarjetas de almacén y después hacen los registros contables. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, está esta anotación en azul. 1. Cada vez que el ejercicio aparezca sistema perpetuo, porque cada ejercicio le dice qué es lo que tienen que hacer. Si dice sistema perpetuo se refiere a los registros contables. Eso va a suceder hasta la clase 3. Si el ejercicio le indica que haga la tarjeta de almacén, le va a decir además el método. Le va a decir tarjeta de almacén PEPS, tarjeta de almacén costo promedio. ¿Okay? Porque puede ser que le pida a ambos. Entonces, en el ejercicio 1 solo le pide registros contables. En el ejercicio 2 solo le pide tarjeta costo promedio. En el ejercicio 3 le pide tarjeta costo promedio y registros contables. Entonces, nótese que antes sí me gustaba por cada ejercicio pedir las 2 tarjetas de almacén y el registro contable por los dos métodos. Entonces hacían 2 veces las mismas partidas. Ya ahorita pues, ¿no? Ya no hago eso. Entonces, pero antes sí, me gustaba dejarles más tarea. Pero, y hay una anotación adicional, hay un tema que no se abarca ya en la versión digitalizada de esta clase y es las ventas con tarjeta de crédito. Entonces, en algún punto sí lo conversamos para efecto de conocimiento por una frase que antes se decía, bueno, no que antes, que todavía se dice y a los estudiantes que tenían diplomado cuando llegamos a esa etapa y es como, mire que las tarjetas funcionan así. Y lo primero que dicen, no, es que conmigo no hacen negocio y después les explico cómo funcionan las operaciones con tarjeta. Y es como, no, pues de usted no gana la institución financiera, sin embargo, por medio de usted sí gana. Entonces, ahí es donde se aprovecha a explicar este tipo de operaciones. Entonces, cuando lo vemos aquí en contabilidad 2, lo vemos para efecto de conocimiento, pero por eso se aclara. En el caso de que la operación indica que la venta de mercadería fue hecha por medio de tarjeta de crédito, tarjeta de débito o un POS, que se llama el aparatito donde desliza y ahora acercamos la tarjeta, acercamos el celular, usted va a utilizar la cuenta bancos. Obviamente, la cuenta contable está relacionado a los registros contables. Si la venta de mercadería fue al contado, al crédito, con tarjeta, con pagaré, no sé, cualquier otra dinámica a plazos, la operación en la tarjeta de almacén, que es lo que hemos avanzado hasta ahorita, es exactamente lo mismo. Entonces, así como la clase se hace con el mismo ejercicio, la guía se hace con los mismos ejercicios, pero dependiendo de cuál sea. Entonces, ahorita digamos que pueden avanzar con las tarjetas de almacén que les diga PEPS, con los ejercicios que aparezca tarjeta PEPS
usted ya puede ir avanzando. En la clase hoy es lunes, el miércoles, veremos costo promedio. Entonces, después de esa clase, usted podrá ir avanzando con los ejercicios que le digan tarjeta costo promedio. Y la siguiente semana, que es sistema perpetuo, entonces a partir de ese momento usted sí ya va a poder hacer toda la guía. Pero tienen entregas distintas con la intención que no acumulen todo hasta el último día, ¿ok? Por eso es que tienen distintas fechas, pero las mismas reglas del primer parcial las mantengo ahorita, ¿ok? Así que esa parte no ha cambiado de parcial a parcial. Creo que ahora sí respondí las preguntas, al menos de la guía. Sí. Gracias. Estaba viendo, sí. Ok. Estaba viendo que es algo larguito lo que es el ejercicio 3. El ejercicio 2 está bien. Sí. La verdad no es muy distinto, solo es que el ejercicio 2 se los pone en 2 tablitas y aquí se lo pone en fila. Es percepción visual. La verdad no es muy distinta. Por eso les digo, no se confíen cuando algo parezca cortito, especialmente el tercer parcial. Okay. No, hombre, me había alegrado yo. Suele pasar eso. Son esos tips de percepción visual. Pero no, allá en el tercer parcial, cuando la guía es una paginita nada más, allá me cuentan. Hola. Sí. La tarea del primer parcial. Oh my God. Sí. Sí, es que lo que le hizo feo es porque son un montón de temas. Y aquí, por eso les digo, ya contra 2, segundo y tercer parcial son mucho más fácil porque hablamos de una cosa a la vez. Aquí yo no voy a hablar nada más que inventarios, lo cual lo hace un poco más sencillo. Y el tercer parcial no voy a hablar nada más que propiedades plantilla y equipo o activos fijos. Entonces lo va a hacer muy... Pero sí, tienen que pasar por eso, lo siento. Pero sobreviven. ¿Y las notas del primer parcial cuándo las vas a subir? El portal se habilita a partir de mañana y no les prometo mañana porque no he terminado de revisar. No, o sea, sí, subo notas hasta que reviso la última tarea, porque no les hago esa broma de que a unos sí, a unos no. Pero por tarde, el domingo temprano ya las van a ver. Ya por tarde, sí. Porque incluso subo notas hasta que todas las clases ya las revisé para sentir que ya hice todo el trabajo. Entonces, por tarde lo van a ver porque el portal se abre igual. Eso aplica para todos los docentes. La notificación nos dice que el portal se abre mañana 18 y se cierra el próximo martes 25. Entonces, si después del 25 algún docente no le ha subido notas, díganle qué pasó, porque ya después de aquí ya cerraron. Pero buena pregunta. Perfecto. Sí. Bueno, gracias. Ahora sí. Okay. Aquí detengo la grabación. Feliz noche.